Hola, ¿qué tal? Continuando con el tutorial de la semana pasada sobre la evaluación práctica de la metodología de costos ABC en el sector público, hoy vamos a tratar sobre el punto 3 que se refiere mapeo de los procesos de los centros de costos. En el tutorial anterior ya desarrollamos el punto 1 y el punto 2, así es que para mayor detalle invito a que puedan visualizar para ver de qué se trata esos punto 1 y punto 2. Hoy vamos a hacer el punto 3, mapeo de los procesos de los centros de costos. Mapeo de los procesos. Procesos. Una definición práctica de los procesos que es un conjunto de actividades relacionadas a las tareas que realiza uno o un conjunto de personas en las diferentes entidades públicas u organizaciones, ¿no? Básicamente acá enfocado en las instituciones públicas. Tipo de procesos. Existen dos tipos de procesos. Procesos primarios, aquellos procesos que están relacionados a la prestación de los servicios públicos al beneficio directo de los ciudadanos, mientras que los procesos de soporte son aquellos procesos asociados a la prestación de servicios públicos de naturaleza administrativa. Fuente base para recopilar la información de los procesos. Aquí va a depender mucho de cómo tengan la información cada entidades públicas. Otros tienen muy bien desarrollados sus instrumentos de gestión, lo cual va a permitir como información base para la recopilación de estos procesos. Mientras que existen otras entidades públicas donde de repente no lo tengan mucho estos instrumentos de gestión, o si lo tienen desarrollados, lo tienen a un nivel que todavía está en mejoramiento o está en proceso de elaboración. Me refiero básicamente a cuáles serían estos documentos de gestión base que coayudaría al mapeo, a la recopilación de los procesos. Por ejemplo, el MAPRO, mapa de procesos, el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional y el reglamento de organización y funciones. Si las entidades tienen estos instrumentos de gestión y principalmente el mapa de procesos, va a ser como una fuente base para la recopilación de esta información. Aquí también quiero recalcar algo. Dije que la metodología de costeos ABC es costeo basado en actividades y aquí estoy hablando de procesos. Se refiere simplemente al nivel de desarrollo, de desagregado de las actividades. Como las entidades tienen un montón de procesos y muchas de esas actividades son muy detalladas, ha sido conveniente en este caso que la DGCP juntos con la consultora converjan en que se va a agrupar las actividades, pero a nivel de procesos. O sea, el costeo a veces se mantiene, pero solo va a ser a nivel de proceso, no de actividad. Esto era necesario aclararlo para no confundir con el sistema de costeo por procesos, que no es el ABC, solo que en la agrupación de las actividades ya no van a ser a nivel de actividades, sino a nivel de procesos. Bien, para el caso práctico, para desarrollar la recopilación o el levantamiento de información de los procesos, pasos previos. Era necesario crear un formato de recopilación de los procesos en los centros de costos. Es decir, no podemos ir de frente a recopilar las actividades o procesos de cada uno de los centros de costos sin antes elaborar un formato base. Para este caso, lo estoy diseñando a manera de resumen de la siguiente manera. Un formato que tiene que contener qué encabezado. Por ejemplo, el proceso. Aquí, ¿qué se va a poner? Nombrar los procesos de los centros de costos. En la siguiente columna vamos a poner la descripción del proceso. ¿Qué contiene eso? Breve descripción del proceso. Tipo de proceso. Para efectos del desarrollo de la metodología del costeo ABC propuesto por la DGCP, vamos a ver tres tipos de procesos. El proceso primario, como ya mencionamos anteriormente, son aquellos que están relacionados directamente con la prestación del servicio al ciudadano y los procesos de soporte del mismo centro de costo y procesos de soporte del sector, que comparado bajo la gestión por procesos serían pues los procesos de soporte. Solo que aquí vamos a hacer una diferencia, ¿no? Que ese proceso de soporte lo vamos a dividir en dos. El proceso de soporte del mismo centro de costo, es decir, actividades que benefician netamente a las otras actividades del mismo centro de costo, mientras que el proceso de soporte del sector son aquellos procesos que benefician no solamente las actividades del mismo centro de costos, sino de los demás centros de costos que están en el sector o en las entidades públicas o en las unidades ejecutoras.
Centro de costo objetivo. Son los centros de costos que se benefician del proceso. Proceso objetivo vienen a ser aquellos procesos que se benefician del proceso. Y porcentaje de tiempo de dedicación a cada uno del proceso. Tiempo que dedica al trabajador a los procesos. Y los indicadores o incidencias. Aquí vamos a mapear las unidades de medidas y la cuantificación de esa unidad de medida, ¿no? Aquí, tal como lo menciono, determinar la unidad de medida de cada proceso y la cantidad de veces en que el proceso ha sido realizado en el periodo o año. Esto lo vamos a ver con un ejemplo práctico para fines de mayor entendimiento. Pero como les comento, voy a resaltar acá que antes de ir a recopilar la información se tiene que ir con un formato de recopilación de la información para efectos del desarrollo de la metodología del costeo ABC. Por ejemplo, aquí tenemos la matriz de procesos de recursos del Centro de Costo de Recursos Humanos de un ministerio. Vamos a poner para efectos de entendimiento de la metodología. Ojo, aquí hay 4 procesos, no quiere decir que se ha mapeado 4 procesos, hay más, ¿sí? Solamente para efectos de entendimiento se ha puesto solamente 4 procesos. Lo que acabamos de escribir en el formato, ¿no? Proceso, descripción del proceso, tipo de proceso, centro de costo objetivo, proceso objetivo, porcentaje de tiempo de dirección a cada proceso y los indicadores, la unidad de medida y la cantidad de incidencias. En este caso vamos a suponer que se ha mapeado pues, para los periodos 2019 y 2020, ¿no? Para efectos comparativos, ¿sí? A manera de ejemplo. Vamos, por ejemplo, proceso, gestionar las actividades de la Oficina de Recursos Humanos. Vamos a suponer esta actividad está relacionada, digamos, al director o al jefe de recursos humanos, ¿sí? Gestionar las actividades de la Oficina de Recursos Humanos es un proceso. Dentro de este proceso, este personal o este ejecutivo hace muchas actividades, pero el proceso que lo agrupa es gestionar las actividades de la Oficina de Recursos Humanos. Tengo que describirlo. ¿Qué es lo que hace dentro de ese proceso? ¿Qué significa ese proceso? Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades y revisar y firmar documentos que se generan en la oficina de su cargo. Estos procesos, ¿qué tipo de procesos son? Proceso de soporte del mismo centro de costo. ¿Por qué? Porque el jefe de la oficina es el encargado de llevar, de gestionar todas las actividades que realiza su oficina a cargo. Por lo tanto, su proceso es un proceso de soporte de los demás procesos de ese mismo centro de costo. Por eso se le pone proceso de soporte del mismo centro de costo. Centro de costo objetivo es la misma oficina. Procesos objetivos. Esto, por ejemplo, esta parte es necesario hacerlo al final, donde tengamos toda la integridad del mapeo de los procesos en los centros de costo. Por ejemplo, ¿qué significa proceso objetivo? Es decir, que este proceso a quiénes beneficia. En este caso, para efectos de la casuística, se ha dicho que esta actividad beneficia al proceso 2, al proceso 3, al proceso 4. Es decir, como es el jefe, todas las acciones que él toma de una u otra manera van a estar interrelacionados con todos los procesos de los centros de costos. Ahora, porcentaje de dedicación a cada proceso. Esto es importante para efectos de la metodología de costeo ABC, porque esto va a ser el inductor que nos va a ayudar a repartir no solamente el gasto de la mano de obra, sino también aquellos otros costos indirectos. Por ejemplo, si el personal, el encargado, el jefe de la Oficina de Recursos Humanos está dedicado netamente a esta actividad, por lo tanto, el 100% de su tiempo va a estar dedicado a ese proceso. Ojo, esto no tiene por qué ser así. Puedan que haya en otras entidades públicas que el director o el jefe de esta oficina dé un 80% a esta actividad y un 20% a otra actividad. Entonces va a depender de cómo cada persona o grupos de personas asignan en promedio su tiempo a cada proceso que ellos desarrollan. Entonces, por lo tanto, esto va a depender de cada entidad y no solamente ellos, de cada centro de costo y también por ende de cada personal de quien brinda esta información. Cabe recalcar que estas actividades o estos procedimientos o esta información son fuentes primarias. Por ejemplo, otro ejemplo, elaborar las planillas de pago del personal. Entonces, describo el proceso, preparar y registrar las planillas de pagos correspondientes según el régimen laboral de cada trabajador.
¿Qué tipo de proceso es? Proceso de soporte del sector. ¿Por qué no es el mismo centro de costo? Porque el pago de las planillas tiene que ver, beneficia a todo el personal de la entidad. Por lo tanto, y todo el personal está ubicados en los diferentes centros de costos. Por lo tanto, este proceso beneficia no solamente al centro de costos de recursos humanos, sino a todos los demás centros de costos. ¿Por qué? Porque el pago de las remuneraciones de los trabajadores es en general en toda a toda la entidad y por ende a los diferentes centros de costos. Aquí no se ha mapeado el proceso objetivo porque no se ha mapeado o no se ha llegado a mapear la integridad de los centros de costos sobre los procesos. Pero digamos que este personal o grupo de personas también está enfocado a esto y dedica el tiempo el 100%, ¿no? Y la unidad de medida, número de PEAs o número de personas que están en la planilla, ¿no? En este caso es un dato, ¿no?, ficticio para mayor entendimiento de la metodología. Periodo 2019, periodo 2020, que sepa. La cuantificación de esta unidad de medida. Otro, por ejemplo, custodiar y archivar el legado del personal. Entonces, describo el proceso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Custodiar, conservar y archivar y mantener los legados actualizados, físico o digital. Este es un proceso de soporte también. ¿Por qué? Porque esto custodian, archivan los legajos no solamente del centro de costos de recursos humanos, sino de todo el personal de los diferentes centros de costos. Por lo tanto, es un proceso de soporte del sector. Igual, aquí vamos a ver que, vamos a asumir que esta persona realiza dos procesos, ¿sí? Custodiar y archivar el legado del personal, implementar el programa CESIGRA y atender los requerimientos de practicantes. Esta persona dice, a este proceso yo le dedico un 30% de mi tiempo y al proceso A.4 le dedico un 70%. Entonces, estoy repartiendo a través de una entrevista de primera fuente cuánto una persona o grupo de personas asignan de su tiempo a cada proceso que ellos trabajan o elaboran durante el periodo del año. Esta información es valiosa, como lo vuelvo a repetir, debido a que en las entidades públicas no tenemos una medición automatizada de los tiempos que dedica cada trabajador o cada administrado público hacia los procesos que ellos realizan. Pero sí, a través de una encuesta con cada personal o grupos de personas, nos pueden dar esa información de manera aproximada. ¿Esto puede ser subjetivo? Efectivamente, pero no es un dato que uno lo puede poner el que recopila la información, sino que tiene que ser que nos brinde, en este caso, los responsables del proceso. Entonces, esta información es clave y fundamental para el desarrollo de esta metodología costeo basado en actividades o costeo ABC. Siguiente, veamos otro ejemplo más para entender un poco más esta casuística. Ejemplo, por hacer una matriz del proceso de centro de costos de la oficina de economía de un hospital X, por decir. Igual como el hecho que he mapeado 5 procesos no significa que se pueden haber más procesos, solo que el tema es que se entienda la casuística. Igual, los encabezados del formato se mantienen, ¿sí? No nos olvidemos también un poco ya ir aterrizando que el tiempo de dedicación a cada proceso es en función de cómo lo asigna cada persona, dueños del proceso, a cada uno de sus procesos, valga la redundancia. Si es que ese personal está dedicado a un solo proceso y dedica el 100%, ok, el 100% de su remuneración o de sus costos de personal de ese administrado o de ese personal se lo va a asignar a ese proceso. Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos un ejemplo también cómo están interrelacionados los procesos a nivel interno. Por decir, realizar control previo de la documentación de los ingresos y gastos, ¿no? Aquí está la descripción, pues lo pueden ver, lo pueden visualizar con mayor detalle. Para cuestión de tiempo voy un poco a avanzar. Es un proceso de soporte del mismo centro de costo. ¿Por qué? Porque este proceso beneficia principalmente a las actividades o procesos de ese mismo centro de costo. No beneficia a otros centros de costos. ¿Sí? Centro de costo objetivo es la misma oficina, en este caso la oficina de economía. ¿Y qué proceso es el que se beneficia de esto? Por ejemplo, el proceso 3. Pongo acá, es decir, el registro de los gastos e ingresos. El siguiente proceso, 2, realizar arqueo inopinado de las cajas. También es un proceso de soporte del sector. ¿Quién se beneficia? Del mismo centro de costo, perdón. ¿Quién se beneficia? La misma oficina. ¿A qué proceso beneficia de ese centro de costo? Al proceso 4. Es decir,
a realizar el cobro a los pacientes, es decir, a las cajas, ¿no? Donde se hacen los arqueos están relacionados con la caja. Y así sucesivamente. Podemos ver que el tipo de proceso y los centros, el centro de costo objetivo y el proceso objetivo son los que van a canalizar el proceso de dónde nace y hacia dónde va, a quién beneficia, a qué actividades o a qué centro de costo va a beneficiar. Es decir, va a ser el camino de interrelación de que ese proceso, directo o indirectamente, con qué otros procesos del mismo centro de costo o de otro centro de costos son beneficiarios o están interrelacionados. Aquí también quiero recalcar algo. Si bien la oficina de economía es un centro de costo donde prevalece actividades o procesos netamente administrativos, también van a tener, dentro de su centro de costo, van a tener procesos primarios, es decir, que están relacionados directamente con la atención al público o al ciudadano. Por ejemplo, realizar el cobro a los pacientes. Esta es una interacción que hacen los cajeros, cajas directamente con quién, con el público. Entonces, por lo tanto, son procesos primarios. Realizar la devolución de dinero del paciente también es un proceso primario. Aquí, ¿qué es lo que quiero resaltar? Lo que quiero resaltar es que si bien una oficina o un centro de costo puede ser de soporte, pero esto no implica que dentro de sus procedimientos, dentro de sus procesos, no haya procesos primarios. Sí va a haber, pero va a ser en una mínima proporción. Lo más predominante van a ser los procesos de soporte. Igual aquí los porcentajes de tiempo. Acá, por ejemplo, estoy poniendo que la persona X, una persona, no X, vamos a poner una persona realiza dos procesos, ¿no? Y que esta persona nos revela a través de este formato de que él un 95% dedica a este proceso y un 5% de su tiempo en promedio dedica a realizar arqueo inopinado de las cajas. Otra persona registra los gastos e ingresos. Esta persona, según la encuesta, te informa que el 100% de su tiempo lo dedica a ese proceso. Igual la otra persona, mientras que la otra persona 79% y quiere decir que la diferencia lo dedica a otro proceso. Entonces, por lo tanto, el reparto de tiempo también va a depender de cómo cada persona revela la proporción en promedio de tiempo que refleja a cada proceso que ellos realizan, ¿sí? Y también, esto también es necesario mencionarlo, que cada proceso va a ser en función o el detalle de desagregado, de recopilación de la información, va a depender mucho del jefe de la oficina, va a depender mucho del entrevistado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces, por ejemplo, ¿no? Si yo encuesto a una persona X y le digo un solo proceso y 100%, hay veces ellos te revelan diciendo, no, van a pensar que no hago nada, porque solamente te estoy diciendo un proceso y que yo todo dedico, no. Hay personas que ha pasado que piensan así. No. Yo hago, te dan, en vez de procesos, te dan un montón de actividades. No, que vaya así. No, yo quiero que me pongas 10 actividades, porque si me pones uno, van a pensar que no hago nada, no desarrollo nada y por lo tanto no. Entonces, hay que tener cuidado también cuando van a recopilar la información, sucede esas casuísticas, ¿no? Aquí también hay que explicarle, ¿no? Que el objetivo no es medir el desempeño del trabajador o la productividad o que esto no, que cuanto más procesos me dan cada trabajador que ellos hacen, mejor van a ser. No. Este es para fines aclarando del desarrollo de la metodología de costeo ABC. ¿Okay? Recopilar la información in situ, ¿para qué? Para que con esta información uno podemos recopilar y hacer nuestro inventario de procesos, para luego ver cómo se interrelacionan estos con los procesos y llegar hacia los servicios primarios, que es la razón básica de este sistema de costeo basado en actividades. Por último, veamos procesos de un centro de costo de servicio de medicina de un hospital X, ¿no? Vamos a ver y veamos que este es un centro de costo primario, ¿no? Porque prevalecemente sus procesos o actividades relativamente primarias, ¿no? Entonces veamos un ejemplo. Atención de hospitalización. Aquí está la descripción del proceso: brindar prestaciones de enfermería específica para atender aquellos procedimientos menores, administración de medicamentos, control de signos vitales, alimentación, limpieza, higiene, etc.
Entonces, este es un proceso primario porque está relacionado directamente con el paciente. En caso de aquellos procesos que son primarios, no hay centro de costo objetivo, no hay proceso objetivo. ¿Sí? Y el tiempo que dedica cada proceso. A diferencia de los procesos de los centros de costos que hacen actividades o procesos de soporte, ahí la asignación de tiempo lo hemos sacado a través de porcentajes. Pero, por ejemplo, en caso de los hospitales, puestos, centros de salud, tengo entendido que ahí cada médico, cada personal asistencial tiene una programación de horas y cómo eso está distribuido en los diferentes centros de costos. Es decir, por lo general, aquellos procesos de los centros de costos que son de soporte son sus actividades o el tiempo que le asignan son exclusivamente a ese centro de costo. Mientras que en el caso de los médicos y de los enfermeros, técnicos, etcétera, en los hospitales o puestos centros de salud, un personal su tiempo no solamente lo asigna a un centro de costos, sino a varios centros de costos. Por ejemplo, puede ser pues, que un médico esté en cuidados intensivos, en emergencias, o en pediatría, o en cirugía, se dan cuenta. Entonces, esa programación sí cuentan los hospitales, los centros, los puestos centros de salud. Por lo tanto, aquí ya la dedicación de tiempo no lo hacemos en base a un porcentaje, sino en base a una estadística que te brinda en este caso el centro de costos del servicio de medicina, ¿no? Y en base a eso se saca el tiempo que de los profesionales han asignado a cada uno de estos procesos. ¿Sí? El indicador, por ejemplo, de atención en hospitalización es día cama, número de día cama, ¿sí? Que en estos periodos son valores referenciales para manera de entendimiento de la metodología, visita médica, ¿sí? Evaluar e indicar el tratamiento médico al paciente, es un proceso primario. Igual, los procesos primarios, como dije, no tienen centro de costo objetivo ni proceso objetivo, quedan ahí. Igual, el indicador es día cama. Procedimientos médicos de hospitalización. Realizan procedimientos médicos y sanitarios, ¿no? Curaciones de herida, mantenimiento de catéter, entre otros, hacia los pacientes. También es un proceso primario, ¿no? La unidad de medida, número de procedimientos médicos y también son la cuantificación de esos procedimientos. Vale recalcar que la información de tiempo, indicadores, todo esto proviene de las estadísticas que manejan cada centro de costos en los hospitales, puestos o centros de salud. O sea, son estadísticas, esa información ya te lo proporciona. Aquí uno no calcula o no más o menos saca un ratio aproximado, no. Aquí sí hay estadísticas, fuente base que manejan cada centro de costo, lo cual ellos te lo proporcionan. Y también recalcar algo importante, si bien es un centro de costo primario, porque predominantemente sus procesos o actividades son de atención al ciudadano, no quiere decir que no tenga procesos o actividades de soporte, como acabamos de ver, ¿sí? Es decir, que un centro de costo primario puede tener también procesos de soporte. Y un centro de costo de soporte también puede tener procesos primarios. Entonces, no es del todo. El hecho que yo clasifique a un centro de costo como primario no quiere decir que todas sus actividades a un 100% son netamente primarios. No, también van a tener actividades o procesos de soporte. Siguiente, algunas principales inconsistencias al recopilar los procesos que hay que tener en cuenta, que sería necesario transmitirlos, ponerlos al conocimiento, ¿no? Por ejemplo, se ha detectado o se detecta a veces cuando uno recopila la información de los procesos que hay inconsistencia entre el título del proceso y la descripción. Debe haber una relación entre el proceso y la descripción del proceso. Por ejemplo, una recopilación inicial, ¿no? Básica, digo, general. Un proceso X. Coordinar y revisar inconsistencias visual y web del CIAF SP con el MEF. Coordinar y revisar. Y acá en descripción del proceso pongo reportar y proponer mejoras. Me dan cuenta que no hay una relación entre el proceso y la descripción del proceso. Entonces, en una nueva revisión de este proceso, veamos cómo quedaría. Comprobar y reportar las inconsistencias visual y web del CIAF SP al MEF. La descripción. Verificar las inconsistencias en los procesos del sistema del CIAF
al mes para proponer las mejoras correctivas. Se dan cuenta que aquí sí hay una relación entre el proceso y la descripción del proceso. Por lo tanto, también quiero informarles lo siguiente, es que cuando uno va a recopilar la información a través con un formato de los procesos, de los tiempos, de todo el detalle que les he mencionado en la lámina anterior, es necesario ir con un conocimiento previo de cómo recopilar la información, ¿sí? De cómo recopilar esta información base. No me puedo ir directamente a recopilar la información, no, hay que ver un criterio. Y ese criterio que te lo dan cada entrevistado en su información, no es que quede ahí, no, esto se va a ir mejorando progresivamente poco a poco. Es decir, en un primer momento que uno va a recopilar la información, no es que tú te quedas con esa información, no. Va a haber un segundo, dos o tres que vas a ir mejorando esta información hasta que quede un proceso, una descripción del proceso, tanto como su unidad de medida y de los eventos, quede pues, óptimo, ¿no? Que mayormente refleje en sí la razón de dicho proceso. Lo que quiero decir es lo siguiente, es que el levantamiento de información de los procesos no es que a la primera voy y con esta información me quedo, no, va a haber idas y vueltas entre el que va a recopilar la información y que brinda la información para ir ajustando, para ir mejorando. Incluso cuando ya se empieza a distribuir los recursos, también vamos a ir mejorando el tema de los procesos. Es decir, que la recopilación de los procesos no es estático. Tú hoy puedes haber recopilado, ponte, de una oficina o de un centro de costo, 30 procesos. Vas una semana porque vas a revisar algunas cosas o mejorar algunas cosas, te das cuenta que, oye, mira, estos procesos creo que lo debemos haber agrupado porque no lo has detallado a nivel de actividad. Ah, verdad, ¿no? Y eso ya no es. La siguiente semana de 30 baja a 20. Por ejemplo. De ahí una última revisada lo dan, baja a 15. ¿Se dan cuenta? O sea, la mejora de la recopilación de información de los procesos no es estático, va a ser dinámico. Y esto se va a ir mejorando conforme vamos avanzando con el desarrollo de la metodología. Vamos a ver más adelante cómo cuando se tenga los recursos y asignar, vamos a ver que también ahí vamos dando cuenta que hoy estas actividades o estos procesos como que hay que agruparlos, ¿no? Para poder asignarlo mejor los recursos. Y entonces, sí, vamos a seguir mejorando el proceso. De repente agrupar 2 o 3 procesos en uno solo. Entonces, se dan cuenta, lo que quiero decirle es que el proceso, la recopilación del proceso es dinámico durante el desarrollo de la metodología. No es que ya yo te brindé 30 y con eso me quedo y hasta el final. No, no, no. Esto se va a ir mejorando. ¿Sí? Siguiente, precisión en la redacción de los procesos. Esto también es importante. Por ejemplo, ¿no? Existió proceso, de repente, coordinar con las unidades ejecutoras la elaboración de la información financiera. La descripción, seguimiento y revisión de la correcta elaboración. Se dan cuenta que no hay una relación, no hay una precisión en cuanto a la descripción de los procesos. ¿Cómo debería ser? Por ejemplo, revisar y validar la información financiera y que este proceso esté descrito de manera adecuadamente. Es decir, la idea que mapear los procesos también es una lección aprendida de varias idas y vueltas con los entrevistados, ¿no? Y por último, a veces pasa que tú puedes recopilar toda la información y luego esto lo ve tu jefe inmediato y ellos te dicen, oye, mira, hay que mejorarlo. Entonces, es decir, la recopilación de procesos es en constante mejora continua, ¿sí? Hasta que quede lo mejor posible la descripción del proceso, perdón, el nombre del proceso, la descripción del proceso. Siguiente, aclaración de las unidades de medidas y eventos. Acá hay una regla básica, ¿no? Que las unidades de medida y la cuantificación definidas en cada proceso debe guardar relación con la descripción. Por ejemplo, ¿no? Un proceso inicial X que se ha mapeado al inicio. Atención de los requerimientos de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada. Mira, acá pongo atención y acá ponen seguimiento y cumplimiento. Nos damos cuenta que no hay ni una relación para empezar. Y por último, la unidad de medida, ponemos número de reportes. Peor, o sea, no tienen nada que ver. Entonces, si mejoramos la redacción del proceso, ¿cómo quedaría? Atender los requerimientos de solicitud de las sentencias judiciales, la descripción del proceso, revisar y registrar los expedientes,
Y mira la unidad de medida que también es número de expedientes. Aquí sí guarda una relación entre la descripción del proceso y la unidad de medida. Entonces son cosas, como les comentaba, pasos previos, era que esto, la recopilación de procesos, va a ser una constante mejora continua, que es flexible, es dinámico durante el desarrollo de la metodología, no es estático. Y quizás es la parte más operativa, porque definir, quedar, no solamente para el que recopila la información para fines del costeo ABC, sino también de quien te brinde la información, por ejemplo, y si esa información tiene que ser validada por su jefe de equipo o por el jefe de la oficina, como hay una razón, va a pasar a una revisión y el jefe de oficina puede decir, no, oye, tú haces más cosas, tú haces menos, entonces se dan cuenta que es una mejora de la recopilación de los procesos. No es estático, no es que quede así. Y de repente es la parte un poco más operativa. Siguiente, cumplimiento de definición de procesos. Algunos procesos no cumplen con la definición de procesos representados en sí. Por ejemplo, que pueden ser tareas. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Un ejemplo que le pongo, ¿no? Van a una oficina de recursos humanos y se van al área o al equipo donde hacen las planillas. Pongamos que hay varias personas que elaboran la planilla, pero cada quien te va a decir, oye, mira, yo elaboro la planilla para tal, yo elaboro la planilla para tal régimen, yo para tal, cada uno te va a decir, entonces, si uno recopilara así la información y lo vería como procesos, no tendría un poco sentido, porque todo en sí, la acción principal de todo es que es elaborar planillas. Entonces, ¿por qué no agruparlas? Es decir, toda esta elaboración de planillas de los diferentes regímenes laborales, yo lo puedo poner o se puede mapear como un solo proceso, cuya denominación sería elaboración o elaborar las planillas únicas de pago del personal. Entonces, aquí también entra un tema importante, ¿no? El desagregado, como les dije de un inicio, ¿no? Y el desagregado va a depender mucho también como de la persona que te brinde la información, como les dije, porque si yo voy a una persona, la entrevisto, la hora planilla, no, eso yo no hago, yo hago varias cosas. Entonces, al ver que es un proceso, va a creer que no hace nada y por lo tanto te van a dar un mayor detalle, y ese detalle no necesariamente tienen que ser procesos, de repente son actividades o de repente son tareas. Entonces se dan cuenta que no solamente es quedarte con la información que te brindan las áreas de los centros de costos de los procesos a través de las entrevistas, sino que también ver que esta información que ellos te brindan sea consistente, ¿no? Y que no se llegue a un detalle de actividades cuando todo esto, por ejemplo, de estas actividades que son planillas, 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 planillas de los diferentes regímenes laborales que puede existir una entidad, pero al final es un proceso de elaborar las planillas. Por lo tanto, el proceso a recopilar tendría que ser, de manera general, elaboración de las planillas únicas de pago del personal. Por último, pasos para recopilar los procesos en cada uno de los centros de costos. Poco para ya resumir lo que se ha mencionado, punto número uno es elaborar un formato, ¿no? Como mencioné y los mostré al inicio de la exposición. Este formato no tiene por qué ser así, puede ser una guía para una entidad, para que a partir de ellos puedan mejorar la recopilación de los procesos de información. Pero no obstante, ¿cuáles son los datos relevantes que sí tiene que tener un formato? Son los procesos, la descripción de los procesos, tipo de procesos, centro de costo objetivo, proceso objetivo, y el porcentaje de tiempo dedicado a cada proceso. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que eso va a ser el inductor de reparto del gasto de personal o de las planillas hacia cada uno de los procesos. Si bien en la parte administrativa o en los procesos de soporte o en los centros de costos de soporte vimos que este tiempo era medido a nivel de una encuesta que nos daban a través de una entrevista y era dado en porcentajes. No obstante, en algunos centros de costos o entidades como son los hospitales, este tiempo es el resultado de una estadística que te proporciona cada área, como mencioné, ¿no? Por ejemplo, un hospital, un médico no solamente dedica tiempo a su mismo centro de costos, dedica a múltiples centros de costos. Puede estar en cirugía, puede estar en emergencia, puede estar en medicina 1, etcétera. Por lo tanto,
esa información de asignación de tiempo a cada proceso del personal asistencial son reportes que te brindan cada centro de costo. Así también como las incidencias, ¿no? O la producción, en otras palabras, también son reportes que te brindan de las estadísticas de cada centro de costo que maneja, en este caso, cada hospital. Siguiente. Una vez tenido el formato, el paso 2 es el que va a recopilar la información, tenga conocimiento sobre la información a recopilar por parte del responsable de mapear los procesos. ¿Esto por qué? Porque antes de recopilar la información, va a explicar el objetivo, para qué se requiere esa información al entrevistado. Siguiente, le va a hacer, oye, si tú te estás haciendo a nivel de tareas muy detalle, no, lo que yo quiero es la información así en líneas generales, que tú cómo lo estás desarrollando. A esto, lo ayudas, le pones ideas para cómo más o menos ellos te tienen que brindar la información, que ellos lo conocen, eso sí. Vuelvo a repetir, aquí el que recoge la información no tiene por qué inventar. Todas las informaciones que recopila son fuente, base, como resultado de lo que cada personal a través de las encuestas ha informado. Entonces, es necesario que el que va a recopilar esta información tenga conocimiento en sí de la metodología. ¿Para qué? Para que la información que le brinde o que le puede brindar ayude o esté relacionado con este propósito del costeo ABES. Punto 3, realizar un análisis detallado de las distintas fuentes de información. Esto es importante, ¿no? Si las entidades cuentan con instrumentos de gestión MAPRO, POEMP o ROF actualizados, principalmente por la experiencia, puedo decir que si tienen los MAPROS en todos los niveles desagregados a alguna entidad pública, esto va a ayudar fundamentalmente en los procesos. Porque ya cuento, cada centro de costo ya tiene su MAPRO, ya cada centro de costo tiene sus procesos, tiene sus actividades. Entonces, lo único que quedaría es tener esa data y revisarlo, ¿no? De repente mejorar algunos procedimientos, agrupar, etcétera, para el fin de la metodología y en base a ello, con esa información ya mejorada, de repente ir al centro de costo y que te asignen pues, los tiempos de asignación a cada uno de ellos, ¿no? Entonces sería fundamental este apoyo si es que las entidades públicas todos tuvieran ya un MAPRO desarrollado. No obstante, no todas las entidades tienen. Por lo tanto, se tiene que entrar a campo, ¿no? Para la validación o para la ejecución o para un desarrollo de una metodología en el sector público de la información de los procesos se tiene que recopilar en campo, en caso que no hubiera el MAPRO. Pero si hubieran esos instrumentos de gestión, ayudaría bastante de una manera a tener los procesos para la validación o el desarrollo de esta metodología de costos ABC. 4. Recopilar la información del punto 1, ¿no? A través de entrevistas con el personal clave. O sea, era relevante que la información que uno tiene en el formato son entrevistas que te dan con el personal clave, que puede ser el jefe, puede ser el jefe de equipo y en este caso puede ser también la misma persona. Ojo, aquí no hay que individualizar. Puede haber entidades donde que un equipo de 5 personas hagan 2, 3 actividades similares, donde se reparten de repente, oye, tú vas a hacer esto, tú vas a analizar el presupuesto de 3 unidades ejecutoras, tú de 4, tú de 5, de 6, pero las actividades son transversales a todos, pues es válido también. O sea, aquí no es ir por persona, no. Ir de cuántos son los responsables de hacer el proceso. Si hay 10 personas, por ejemplo, el caso de la planilla, ¿no? Hay 10 personas, y de lo cuales cada una persona, por la complejidad de la entidad, cada uno hace una diferente tipo de planilla, ok. Entonces cada quien te va a dar su tiempo. Yo dedico 100% a esto. Y te va a decir, te va a explicar el por qué. Entonces, uno en base a esa información base, ya que te han proporcionado ellos, vas fijando los criterios de cómo puedes ir afinando esta información para fines de la metodología. Y complementar con las fuentes de información de existir del punto 3, ¿no? Entonces, este punto 4 es la sincronización de un formato de entrevistas a través de entrevistas primarias, valga la redundancia, con una información base que la entidad puede tener, que en este caso son los MAPROS, ¿no? Con eso, pues, fortaleciendo, se puede tener una información mucho mejor de cuanto a los procesos de cada uno de los centros de costos.
Una vez terminado el mapeo de los procesos, se sugiere realizar un análisis de estos con el objetivo de determinar el nivel de detalle o profundidad razonable de los procesos. A eso es lo que voy yo. Una vez que ya se haya mapeado los procesos, una, dos, tres, a través de las lecciones aprendidas, idas y vueltas con, con el personal clave, es necesario analizarlo, ¿no? Con el jefe o con el responsable de procesos, ver, mira, la consistencia, que es todo ok. No va a haber un proceso perfecto, claro está, porque para lo que uno mapea una entidad, los procesos pueden ser 20 en una misma oficina, mientras que en otra entidad puede ser 30, otro 40, o sea, no. Pero lo que sí vamos que haya consistencia y va a depender mucho el nivel de detalle que uno quiere, ¿no? Si es una entidad grande, como el caso de los ministerios, entonces quizás la sugerencia sea por ese lado que las actividades se mapean a nivel de procesos y que no sean muy detallados. Mientras que en otras entidades que sean chiquitas, como las municipalidades o los centros de salud, por ejemplo, de repente ahí llegar a nivel de actividades a ciertos detalles, ¿no? Entonces, el detalle de cada uno, la profundidad de todo esto va a depender de la complejidad y del tamaño de cada entidad. Y por último, va a depender mucho también de quién te brinde la información y también del jefe, porque suele pasar que el jefe de equipo te lo va a validar, porque estos procesos tienen que ser validados, ¿no? Te va al jefe de la oficina, ve, revisa, y él puede tener una apreciación diferente. No, mira, acá falta esto, no, hoy tú lo que haces, tú haces esto más. Y ahí empieza a abrir un poco más. Si tú tenías 10 actividades, pues, entonces ahí viene la interrelación y explicar a qué nivel se quiere el detalle de cada de estos procesos. Y ojo, muchos de los que confunden esto es que, si yo digo dos procesos, van a pensar que no hago nada. No, ha pasado, se ha visto casos de eso. No, por eso no, te manda una sola persona, te manda 10 procesos, 20 procesos, que son para ellos son procesos, pero para unos actividades o es tareas, por ejemplo. Entonces, esa información ya te puedan brindarlo, pero ya el que conoce el tema de costos ya va a ir agrupando, va a ir seleccionando hasta qué punto esta información es válido para los efectos de la metodología, ¿no? Y en caso de alguna precisión, vuelvo a repetir, el entrevistado, el que tiene el formato de las encuestas, va a ir al personal clave, ¿para qué? Para que puedan mejorar la redacción, puedan mejorar la información y también para que salga una información mucho más consistente. Y por último, para concluir, es que los procesos, como dije, no son estáticos. Esto se va a ir mejorando desde hasta el término del desarrollo de la metodología. Es decir, si yo mapeo hoy día 5 procesos en un centro de costo, no quiere decir que eso va a ser hasta el final. No, puede ir mejorando. Puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7 o puede ser 3. Eso se va a ir mejorando también cuando ya se vea la asignación de los recursos. Y punto 6, definidos los procesos, analizar el direccionamiento de los procesos objetivos. Esto sí es fundamental y es básico, ¿no? Que quería resaltarlo, el tema de los procesos objetivos. Los que está mencionado acá. A lo que voy, dentro del formato, esta parte de rojito, al inicio no es bueno que lo rellenen. ¿Por qué? Porque todavía no tienen la integridad de los procesos, por lo tanto ustedes no van a saber pues, con qué se va a interrelacionar. Pero una vez que ya tengan todos los centros de costos mapeados, de los centros de costos, todo, en esa etapa final, que ya esté validado, que ya esté ok, que ya haya consenso de cuántos van a ser los procesos, todo, recién ahí analizar este proceso objetivo, ¿no? No es más que el proceso base que beneficia a otros procesos, que puede ser del mismo centro de costo, de otro centro de costos o a todos los centros de costos de la entidad. Bien, finalmente hemos terminado esta parte. Espero que os ayude en algo esta información. Quizás he obviado muchas otras cosas más o de repente no he explicado algunos puntos. Por favor, me lo hacen saber a través de los comentarios, a través de los mensajes y de repente sus apreciaciones, ¿no? De repente, y algunos puntos que no han quedado claros, de repente preguntarme para darle mayor información. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Esto es todo por hoy. Y en el próximo tutorial ya desarrollaremos el siguiente capítulo o título que está relacionado
a la identificación y distribución de los recursos por centro de costos. Bien, muchas gracias. No olviden de suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir. Y no obstante recalcar que algunos puntos que han quedado en duda o para mayor detalle, de repente por el tiempo, me podrían dejar sus comentarios para yo responderlos. Muchas gracias. Hasta luego.